El pasaje que nos corresponde en esta mañana se encuentra en el primer verso del capítulo 20, pero si ustedes me tienen paciencia les voy a leer unos versos del capítulo 19. Voy a leerles del capítulo 19, del verso 9 al verso 19. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asalteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Hay muchas cosas que nosotros comprendemos porque sabemos leer, escribir, o cuando menos porque sabemos interpretar nuestro idioma, el español. Y el español de la Ciudad de México, que ya es decir mucho, no es lo mismo el español que hablamos aquí al que se habla en Yucatán, por ejemplo, en Sonora, cosas así. Pero también interpretamos lo que nosotros percibimos a grosso modo. Miren, les voy a contar algo, yo creo un poco chusco. Yo creo que todos hemos oído la canción de Solamente una vez. Hasta la podemos cantar, pero de Agustín Lara, ¿no? El maestro Agustín Lara. ¿Qué sentimos cuando cantamos solamente, o cuando oímos que cantan solamente una vez? El amor pasajero, el amor que se extraña, el amor. Ustedes saben que Agustín Lara tuvo muchos intérpretes. Uno de ellos, el primero que le gustaba su intérprete, era José Mojica. No sé si hayan oído sobre José Mojica. Es un intérprete de las canciones de Agustín Lara. Cuando comienzos, resulta que este señor le dijo a Agustín Lara que ya no iba a interpretar sus canciones. Entonces se alarmó Lara y le dijo ¿por qué? Quiso hablar con él, y entonces le confió que desde que había muerto su mamá, y para cuando él le dijo esto ya tenía como un mes de que había fallecido la mamá de José Mojica, tenía un hueco muy profundo y que no lo podía llenar, y que no, en realidad ya no sentía ni ganas de cantar porque se había muerto su mamá. Sentía el vacío de su madre. Dice que cuando él le comentó esto, esa noche se fue Agustín Lara y compuso solamente una vez. Entonces, fíjense, es una canción que está dedicada a la mamá de otra persona que le extrañaba, ¿no? Que le extrañaba. ¿Quién lo iba a pensar? Les comento porque así nosotros interpretamos. Bendito sea Dios que nos dio entendimiento para interpretar, para imaginar, para adecuar lo que percibimos. Y en esto el lenguaje es un ejercicio que necesita de contextualización, entonces, para tener un sentido real y efectivo. Ya con esto que les dije, yo creo que nunca más van a oír de la misma manera solamente una vez, porque tiene un contexto.
porque se hace evidente el sentimiento que le impulsó. Aunque consideramos la gran maravilla de los idiomas para una comunicación eficiente, somos eficientes porque tenemos un idioma, porque podemos darle sentido a las palabras. Por ejemplo, comentamos y podemos decir, es que estoy muy triste, y esa expresión nos da un sentido a nosotros. Tenemos un idioma, el idioma español. Bueno, aunque el lenguaje en realidad, teniendo un idioma, nos permite ser muy asertivos al comunicar, el lenguaje en realidad es más asertivo porque conjuga todos los sentidos y técnicas de comunicación. Cuando yo me comunico con ustedes, uso el idioma, pero no nada más el idioma. Uso gestos, uso expresiones, ademanes, ideas, como las que les acabo de comentar. Si yo, por ejemplo, les dijera, fíjense, en términos de idioma, no, pues si son repuntuales. En términos de idiomas, ¿qué les estoy diciendo? Los estoy alabando porque llegan a tiempo. Pero cuando ustedes vieron mi cara y mi expresión, que dije, pues si son, dicen, el pastor lo dijo de forma irónica. Quiere decir que le gustaría que llegáramos más tempranito. Bueno, no es ninguna indirecta eso, sino simplemente. Porque, hermanos, cuando alguien nos habla, no solo nos impacta el tono y la armonía de su voz, sino también lo que pensamos de esa persona, la manera de dirigirse a nosotros y sobre todo las palabras que utiliza para transmitir su mensaje. ¿Qué les estoy diciendo y qué les quise decir también? Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través del tiempo, hizo un acto perfecto al hablar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos envió un mensaje completo con su Hijo, quien se reveló en presencia y palabra viva en la persona del Espíritu Santo, que ahí en el pasaje que nos leyó nuestro hermano César hace un momento, más adelantito en el verso 26, dice: mas el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, Jesús no nada más nos trajo la palabra de Dios, sino que Él era la palabra. Él era la palabra encarnada. Nos dio el mensaje a través de parábolas, es decir, de ejemplos. Bueno, ¿esto qué significa? Y entonces, bueno, es semejante a esto que pasó así, que pasa de esta manera. No nada más nos los dio con expresiones, sino también con actitud. Su actitud decía mucho de lo que Dios quería que supiéramos. Por eso es el mensaje perfecto. Nos dejó una revelación completa, Jesucristo. Miren, es cierto, el texto donde nos basamos en la reflexión de este momento es el primer versículo del capítulo 20. Sin embargo, les leí el capítulo 19 porque ¿quién está hablando a los hijos de Israel? ¿Quién está hablando a los hijos de Israel? Si les preguntáramos al pueblo, ¿qué dirían? ¿Quién sabe? Oíamos rayos y centellas. Teníamos miedo porque era un estruendo. Si le preguntáramos a Moisés, ¿vieron cómo termina el verso 19? Dice, y Moisés hablaba y Dios le respondía. O sea que Moisés no oía rayos y centellas, Moisés oía la voz de Dios. Tanto que él le decía algo y podía escuchar que le contestaban. ¿Qué es lo que escuchaban? ¿Cómo lo entendían? En el capítulo anterior se presenta un cuadro significativo del tipo de relación. Había varias relaciones ahí, las relaciones que tenían el pueblo de Israel con Dios, una relación del pueblo con Dios, otra relación de Moisés con Dios, otro tipo de relación, y otro tipo de relación de Moisés con el pueblo. Unos del pueblo estaban expectantes a lo lejos, limitados en la vista por una espesa nube, parcialmente percibiendo truenos, relámpagos, fuego y humo, con un sonido de bocina tan fuerte que los estremecía. Dice, y el sonido de bocina los estremecía y tenían miedo, tenían pavor, no salían.
tuvo que ir Moisés a sacarlos. Pues es Dios. Pero no, ellos se escondían, estaban atemorizados, oían nada más el estruendo. Otro, estoy hablando de Moisés, el intercesor acompañado de su hermano hablaba con Dios, tal vez preguntaba, o tal vez exponía sus inquietudes. Oye Señor, pero si se espantan, y si no lo entienden, ¿y cómo les voy a decir esto? Porque dice que hablaba con Dios, y Dios le respondía. Y también, a la vez, Moisés buscaba la forma de compartirle al pueblo lo que escuchaba, lo que comprendía y le impactaba de lo que recibía. Fíjense cómo se da una interpretación del mensaje divino de acuerdo a la relación que tiene cada persona con él. Yo a veces les digo a mis alumnos, oye, que no, es que no le pude pedir a mi mamá para el libro al maestro porque estaba enojada. Estaba bien enojada y me regañó. ¿Y por qué lo regañó? ¿Qué le dijo? Pues no sé. ¿Y entonces cómo sabe que lo regañó? ¡Ay, porque me gruñía y me decía y me manoteaba y me decía! Ellos sabían que estaba enojada, pero no comprendieron por qué estaba enojada. Así estos de Israel, oían que hablaba Dios, pero eran estruendos. Y era un ruido incesante. El mismo lugar, diferentes posiciones. La misma voz, desiguales interpretaciones. El mismo evento, diversos estados de ánimo y diversas formas de abordar la situación. Es evidente que la presencia divina no representaba lo mismo para todas las personas que estaban en el Sinaí. A pesar de eso, Dios hablaba, persistiendo en dar a conocer su voluntad. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, hermanos. Cuando hablamos de Dios, cuando usted llega a un camión y habla de Dios, ¿todos los que van en el camión pensarán lo mismo? ¿Sentirán lo mismo? Cuando usted le dice a alguien que Dios te bendiga, ¿cualquier persona lo interpretará de la misma manera? O alguien lo interpretará como un que te vaya bien, hasta luego. Porque es lo que yo soy y lo que es esa persona para mí. Fíjense que me invitaron de la Convención Regional a apoyarlos en la educación teológica. Pero pues yo siempre preparo y se los di a toda la mesa directiva para que lo vieran, para que lo leyeran, a ver si les parecía. Y uno de los temas les llamó la atención, e incluso me estaban cuestionando porque dijeron, oiga, pero está metiendo aquí cosas científicas. Porque cité algo del yo. ¿Han oído hablar del yo? El yo es esto. Algunos psicólogos, Skinner, Freud, cosas así, hablan de eso mucho, de que el yo es el que toma decisiones, los impulsos y las normas, y el yo resuelve lo que quiero y lo que debo, y el yo resuelve. Y entonces dijeron, y yo les comenté, yo no tengo ningún problema con eso. Y entonces tuve que explicárselos a ellos primero, ¿no? Entonces les dije, bueno, es cierto que esto es científico y que los psicólogos hablan científicamente de que el yo tiene que lidiar y tiene que buscar opciones para resolver lo que quiero y lo que debo. Entonces, me molesté con una persona y me enojé porque me agredió, ¿no? Pero ¿cómo la puedo agredir? Y entonces el yo decide, pues grítale, golpéalo, ódialo, demándalo. Esas son las opciones que tiene el yo, ¿verdad? Bueno, pero Pablo dice, pero ya no vivo yo. ¿Lo recuerdan? El yo tiene muchas opciones, pero Pablo dice, ya no vivo yo. Porque soy cristiano, entonces vivo mi fe en mi realidad. Y ya esas opciones ya quedan descartadas. Ahora mis opciones son las opciones de Cristo. ¿Cuáles son las opciones de Cristo? Amarás. Perdona, reconcíliate, busca la paz, ponte de acuerdo. Esas son las opciones de Cristo. Entonces ya no son mis opciones, son las opciones de Cristo. Dije, no tengo ningún problema. La ciencia para mí solamente me ha descubierto que la palabra de Dios tiene razón, que Dios no se equivoca,
y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La ciencia se transforma, la ciencia sigue cambiando, sigue teniendo otros caminos, pero la palabra de Dios no, esa permanece. Es de resaltar que se pone de manifiesto el origen de todo lo que se escribirá de aquí en adelante. Fíjense, ¿de dónde viene todo lo que se va a escribir a partir del capítulo 20 en el libro del Éxodo? Ahí está, versículo 1. Ahora sí, el texto que reflexionamos. Dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo. ¿De dónde viene? De lo que Dios quería comunicar. Habló palabras, entendible, comprensible, de acuerdo a lo que el pueblo podía escuchar e interpretar. Ahí viene todo lo demás. Dios ha ido dando a conocer el propósito que tiene para el pueblo de Israel y ha dictado normas para conseguir ese propósito. La más importante, que se dio con anterioridad en el capítulo 12, es la Pascua, que permitía recordar de forma actuada la liberación de la esclavitud del territorio egipcio. No solamente se iban a acordar que eran libres con una palabra, libertad, no. Se iban a recordar que eran libres compartiendo hierbas amargas, compartiendo la mesa como familia, recordando ese evento y actuándolo, repartiendo, preparándose. Ahora el Señor está hablando y registrando. ¿En qué universo para decir eso? Porque después le va a entregar a Moisés todo esto que está diciendo, se lo va a entregar por escrito. Qué buena práctica, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vean, ustedes tienen esto que estoy diciendo, ahí está escrito. ¿Por qué digo que es buena práctica? Porque a lo mejor ustedes me abordan allá afuera y me dicen: oiga, usted dijo que esto, pero yo, no, hermano, usted lo oyó mal. Y entonces agarran su boletín y dicen: no, pastor, lo dijo, mire, aquí lo dijo. Dios no se iba a desdecir. Él lo estaba diciendo, pero además le iba a decir a Moisés: aquí está lo que dijo. Todas las normas. Lo más importante es esto: saber que Dios estaba comunicando. Parece superfluo, pero en muchas ocasiones es necesario enfatizar la personalidad de quien habla, porque el peso de una palabra es proporcional a la solvencia moral y a la solvencia espiritual del individuo que la emite. Si no, recuerden ustedes cuando eran niños que le dijeron a su mamá: ay mamá, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque soy tu madre. ¿No? Nunca les dijeron eso. Y ya entonces, pues ya, nuestros argumentos ya no valían. El peso de quien está hablando es importante. ¿Quién lo está diciendo? Si tiene autoridad o no. Y bueno, que lo sabemos los profesores también, ¿no? Porque soy el maestro. Bueno, antes. Ya no mucho. En realidad, en estos versículos no hay referencia a los 10 mandamientos. Es cierto que nuestras Biblias, sobre todo Reina Valera, tienen un título, pero eso no es parte del texto. En el texto no se mencionan que fueran los 10 mandamientos, sino hasta pasajes más adelante, como el capítulo 34 y en el libro del Deuteronomio, en varios pasajes, es donde ahí se refiere como a los 10 mandamientos, aunque en el contexto hebreo se serviría mejor la traducción de palabras, las 10 palabras. Este concepto de palabras lo retomamos los cristianos al referirnos a las exclamaciones de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes cuando asisten al culto del Viernes Santo, comúnmente vamos al culto de las 7 palabras, no de las 7 mandamientos o de las 7 oraciones o expresiones, no. Y son expresiones o no, pero les llamamos palabras. Ese es un concepto hebreo y les voy a decir por qué. Aunque parezca intrascendente, hacer diferencia entre mandamientos y palabras crea un sentido divergente en su comprensión, en nuestra interpretación. Si lo tomamos como mandamientos, como mandatos, así como lo entendemos, lo aceptaremos como una serie de prohibiciones y reglas para controlar la conducta de un grupo de personas, y muchos lo interpretan así. Son los mandamientos para que yo no haga. Ustedes como cristianos no pueden hacer esto, tienen prohibido hacer aquello. Así se interpreta, porque son normas, reglas. Entonces,
Al tomarlo como normas, como reglas, como deberes, se desestima la disciplina y la comprensión. No lo tenemos que comprender, simplemente acatarlos. ¿Por qué no haces esto? Pues porque es la regla, pues la norma. Si a un niño pequeño, no sé, 5 años, usted le dice, ¿por qué te levantaste para ir a la escuela? Él no dice porque tengo que ir a estudiar, porque mi mamá me dijo, ¿no? ¿Por qué no dices malas palabras? Porque me regaña mi papá, ¿no? Así, esas son normas, reglas que tenemos que obedecer, porque si no hay una sanción o alguien que tiene mucha autoridad nos los está mandando. Algunos grupos de cristianos nominales, ¿a qué me refiero como cristianos nominales? Cuando nos ponemos el nombre, cuando yo me llamo cristiano, nada más, hasta ahí. Bueno, algunos grupos de cristianos, aceptándolo de esta manera, de que son normas y que son reglas y que son mandamientos, lo dividen en primer lugar, el primer mandamiento del verso 3 al verso 6, dicen que es el primer mandamiento. Y entonces si lo dividimos de esta manera, nos faltaría uno al final, serían nada más 9, pero lo resuelven muy sabiamente. El último verso, el verso 17, lo dividen en 2, sacan de ese verso 2 mandamientos y entonces ya se completan los 10. Bueno, los seres humanos somos listos, nos los arreglamos. Así, entonces, interpretándolo así, como un mandamiento, la codicia es cuestión de reprimir un impulso. La codicia, no codiciarás. ¿Cómo le hago para no codiciar? Reprimo mi impulso. Ay, claro que tengo envidia, ay, claro que deseo, ay, claro, pero no lo voy a decir. Y a veces lo simulamos. Me estoy muriendo de codicia, pero hago como que no pasa. Pero en cuanto el otro se descuida, y Dios, que aquí está hablando, todo Israel escucha, mas no entiende, está espantado, tiene estupor, no entiende, oye rayos y centellas, puros mandamientos, puras obligaciones. En cambio Moisés, que tenía otro tipo de relación con Dios, en medio de su asombro, atiende y reflexiona. A lo mejor dice, sí, Dios está enojado, pero me está hablando. Tengo que oír por qué está molesto. Tengo que comprender qué es lo que no le gusta, o qué es lo que quiere, qué es lo que sí le gusta, qué es lo que sugiere. Esa es la diferencia. Por el contenido en el mensaje completo de Dios a partir de este versículo 1 del capítulo 20, comprendemos que su intención era constituir una renovada relación entre él y los hijos de Israel. Lo que quería cambiar era la relación que tenían. No es lo mismo que me hable a mí a alguien que le tengo pavor, a alguien que le tengo confianza. Dios quería cambiar su relación con Israel. Y a través de cambiar su relación con Israel, quería cambiar su relación con el ser humano. Que el ser humano tuviera un tipo de relación diferente a la que hasta en ese momento había llevado con Dios. A través de ellos nos incita a atender la Escritura. Miren, si atendemos bien a la Escritura, lo que llamamos los 10 mandamientos es solo una parte de todo lo que expuso el Señor, donde une estas palabras al lugar en el que se ofrecen los votos, el altar. Bueno, vamos a hacer un poquito de trampita, vamos a adelantarnos al verso 24. O sea, Dios no nada más les habla de lo que tienen que hacer, sino dónde lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y entonces cita el altar. No solamente son las ordenanzas, los mandatos, sino es cómo, cuándo, dónde. La ley y el altar son formas y momentos comunes para confirmar la identidad con el pacto ante Dios. Porque la ley evidencia que el ser humano por sí solo está lejos de alcanzar la perfección que demanda una vida santa. Eso hace la ley. Decir, no, pues mira nada más dónde ando yo. A Dios le gusta esto y esto y yo voy por otro lado.
Por lo tanto, se necesita un altar en el cual se ofrende con reconocimiento y se entreguen sacrificios de expiación. Los sacrificios de expiación. La ley es el espejo donde se dejan ver las impurezas. El altar es donde está el grifo del cual brotará el agua para lavar las impurezas. Yo siempre les pido disculpas por muchas cosas y una de ellas es por ser tan simplón, pero así soy, hasta donde me aguante. Y yo lo veo de esta manera. Cuando uno se levanta, si es que no se va a bañar ese día, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Dónde está el lavabo? ¿Y qué hay siempre frente al lavabo? Un espejo. ¿Y para qué nos sirven? En el espejo, entonces me veo y digo, ay, cuántas chinguiñas. Ay, como que me dormí muy bien. Pierna suelta y todo. Y entonces, ¿qué hago? Abro la llavecita y ahí agarro agua y remedio todas esas imperfecciones que estaban en mi cara. Yo así lo contemplo, hermanos. La ley nos dice, es que tienes esta y esta falta. Ay, bendito sea el Señor que tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda impureza. Así lo veo. La ley les decía, esto pasa contigo, esto está mal en ti, tienes muchas chinguiñas, muchas lagañas verdes. Y entonces yo, ¿qué hago? Aquí está el altar. Ve al altar y quítalas, bórralas, y si puedes hasta medio peínate. Entonces, recibimos esta palabra como la teología que nos lleva a conocer la naturaleza del pensamiento divino, lo que Dios quiere que sea su pueblo, lo que Dios quiere que sea yo. Si a mí me dijeron, es que esta es una iglesia bautista, y en la iglesia bautista que predica trae corbata, hoy en la mañana me acerqué al espejo y dije, tiene que quedar